Tomás Herrera, un historiador de 52 años y arqueólogo aficionado. Estaba realizando un estudio del suelo en los terrenos de la antigua iglesia de San Judas esa cálida mañana de agosto de 2022. La iglesia, ahora abandonada, iba a ser restaurada por la municipalidad, y su trabajo era documentar cualquier hallazgo de valor histórico antes del inicio de las obras. Buscaba cimientos antiguos, tal vez restos de una sacristía olvidada. Su pala se hundió en la tierra húmeda cerca de la base del campanario. Fue entonces cuando su pala golpeó algo duro. Pensó que era una roca grande, o tal vez un cimiento inesperado. Cavó con más cuidado, y la tierra reveló una superficie oscura y desgastada. Al principio, creyó que era un viejo baúl de madera, pero cuando la limpió, Tomás se dio cuenta de que era una maleta de cuero, una maleta antigua. Su material estaba desgastado por el tiempo, con una cerradura oxidada y una asa rota. Lo que había encontrado había estado allí durante 29 años. Estaba cubierta de moho y barro, casi fusionada con la tierra. La maleta estaba sellada herméticamente, pesada como una lápida. Al levantarla, un olor a humedad y a tierra mojada se desprendió. Tomás tuvo la certeza de que no había nada de valor en su interior. Solo ropa vieja y enseres olvidados. Sin embargo, la maleta era extrañamente pesada, un peso que no cuadraba con su tamaño. Su curiosidad pudo más que su escepticismo. Forzó la cerradura oxidada con una palanca, y la tapa se abrió con un crujido lúgubre. Lo que vio no eran ni tesoros ni ropa. Lo que había en el interior cambiaría para siempre la historia del pueblo. Su corazón se detuvo. Dentro de la maleta, envueltos en trapos sucios, había pequeños huesos humanos, y junto a ellos, un zapato deportivo infantil, un objeto demasiado pequeño para ser de un adulto. Tomás no tenía idea de que esta ordinaria mañana se convertiría en el día más perturbador de su vida. Lo que estaba a punto de ser descubierto había permanecido oculto durante 29 años, esperando este momento. En unos minutos, un secreto de casi 3 décadas finalmente sería expuesto. El pueblo de San Piedad nunca sería el mismo después de ese descubrimiento. Era el otoño de 1993 en San Piedad, un pequeño pueblo aferrado a sus tradiciones. La vida giraba en torno a la parroquia de San Judas, dirigida por el carismático y estricto padre Julián. La iglesia no era solo un lugar de culto, era el centro social y moral de la comunidad. Todos los sábados por la tarde, los jóvenes asistían a la misa vespertina antes de sus actividades sociales. Era un ritual que se había mantenido por generaciones. Los 6 adolescentes eran los pilares de la juventud de la iglesia. Sus voces llenaban el coro, sus rostros brillaban en las obras de teatro parroquiales. Elena era la voz principal del coro, una joven de 16 años con una fe inquebrantable. A su lado estaba Mateo, un joven de 17 años que tocaba el órgano con destreza. Eran un par de jóvenes alegres, llenos de sueños. Sofía, de 15 años, era la más estudiosa del grupo. Carlos, de 17. El líder natural, Lucía, de 14, y Javier, de 18. Completaban el grupo de amigos inseparables. Compartían risas y secretos. Sus vidas se entrelazaban en la inocencia de la juventud. Sus familias confiaban plenamente en ellos, y en la protección del padre Julián, la autoridad máxima en el pueblo. El 23 de octubre de 1993. Asistieron juntos a la misa vespertina. Era una noche fresca, con una luna llena que iluminaba el camino de piedra hacia la iglesia. La misa transcurrió con normalidad. Los feligreses vieron a los 6 jóvenes salir juntos del templo a las 8 en punto de la noche. Se despidieron de algunos vecinos, prometiendo encontrarse al día siguiente. Una vecina los vio caminando por el sendero arbolado que rodeaba la iglesia, en dirección a la ciudad. Era la última vez que alguien los vería con vida. La primera señal de alarma llegó la mañana siguiente.
cuando ninguno de ellos llegó a la misa de la mañana. Los padres se llamaron unos a otros. La preocupación se convirtió en pánico. Se dio aviso a la policía, que al principio supuso que se habían escapado de casa, una idea que sus padres rechazaron con vehemencia. Sus familias sabían que nunca harían algo así. Eran jóvenes responsables, llenos de planes para el futuro, un futuro que nunca llegó. La policía inició una búsqueda a pequeña escala, luego una búsqueda a gran escala. Las autoridades buscaron en el bosque, en las casas de amigos y familiares, en todos los lugares posibles, sin resultados. No había pistas, no había huellas, no había notas, simplemente se habían desvanecido. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el pueblo de San Piedad se sumió en un silencio sombrío. El enigma se instaló para quedarse, y la desesperación de las familias creció con cada amanecer. El misterio de los 6 jóvenes desaparecidos se convirtió en la sombra del pueblo. El padre Julián, con su voz grave y tranquilizadora, predicó sobre la fe y la esperanza en los momentos de prueba. Les dijo a las familias que oraran, que confiaran en Dios. Las autoridades, sin pistas, cerraron el caso como una desaparición voluntaria. Una decisión que los padres de los jóvenes nunca aceptaron. Se organizaron vigilias. Se colocaron carteles en cada poste. El rostro de los jóvenes se convirtió en un recuerdo doloroso. La vida continuó, pero San Piedad nunca volvió a ser el mismo. Las familias, destrozadas, se distanciaron. Algunas se mudaron, otras se encerraron en su dolor. El tiempo pasó, las décadas pasaron, y el misterio se volvió una leyenda, una historia de fantasmas que se contaba a los niños del pueblo, mientras la comunidad se consumía en su incertidumbre. La verdad permanecía oculta bajo la superficie, y esa verdad era mucho más siniestra que cualquier desaparición voluntaria. Aquella noche, los jóvenes habían decidido quedarse después de la misa para practicar sus cantos. El grupo de amigos se había reunido en el salón parroquial para planear las próximas actividades de la iglesia. Fue entonces cuando escucharon ruidos extraños provenientes de la sacristía. Era un sonido de arrastre, de algo pesado que se movía. Su curiosidad pudo más que su cautela. Se acercaron a la puerta de la sacristía, que estaba entreabierta. Lo que vieron allí fue una escena que no podían comprender. Dentro de la sacristía, el padre Julián y 2 hombres más, a quienes los jóvenes reconocieron como miembros de la influyente familia Rivera. Movían cajas de madera. Las cajas no eran de la iglesia. Los jóvenes vieron a los hombres colocando objetos extraños en las cajas. Era una operación secreta. El padre Julián los vio, y su rostro se endureció. El padre Julián se acercó a la puerta. Los jóvenes huyeron en pánico, pero no llegaron lejos. Los hombres los capturaron. Los llevaron a un sótano oculto bajo la iglesia. El padre Julián les dijo que lo que habían visto era un asunto de la iglesia, un asunto que debía permanecer en secreto. No era un asunto religioso. Los objetos eran antigüedades robadas. Un tráfico ilegal organizado por la familia Rivera, con la complicidad del padre Julián. El padre Julián les explicó que si hablaban, la reputación de la iglesia y del pueblo se vería arruinada. El padre Julián les dijo que tenían que guardar el secreto por el bien de todos. Los jóvenes, asustados, prometieron guardar silencio, pero el padre Julián sabía que un secreto compartido por 6 personas no era un secreto. No podía confiar en ellos. Su silencio no era suficiente para proteger la operación. Había demasiado en juego. El plan de los conspiradores era simple: mantenerlos en el sótano por unos días, el tiempo necesario para completar el transporte de las antigüedades. Después de eso, los liberarían. Pero el miedo de los jóvenes y la impaciencia de los hombres se mezclaron en una combinación volátil. Los jóvenes intentaron escapar. Hubo un forcejeo. Los gritos fueron silenciados, y en el sótano, bajo la iglesia que tanto amaban, las vidas de los 6 adolescentes
Llegaron a un final trágico. Lo que nadie sabía era que un hombre había visto algo aquella noche, un testigo inesperado, que guardaría el secreto por casi 3 décadas. El padre Julián y los Rivera, con la ayuda de otro cómplice, se deshicieron de los cuerpos, y el secreto se volvió un pacto de silencio, un pacto que destruiría a familias enteras. El peso de ese secreto era una carga que solo unos pocos compartían. Entre ellos estaba Manuel, el antiguo jardinero de la iglesia, un hombre de 76 años con los huesos desgastados por los años de trabajo. Manuel era un hombre de pocas palabras, un hombre que observaba más de lo que hablaba. Había trabajado en la iglesia por más de 40 años. Conocía cada rincón, cada sombra, cada secreto. Esa noche de octubre de 1993, mientras terminaba de regar el jardín, vio algo que le heló la sangre. Vio al padre Julián y a los 2 hombres de la familia Rivera saliendo de la iglesia. Cargando una gran maleta de cuero, la vieron arrastrándola por el jardín, en dirección al campanario. La enterraron cerca de la base, en un lugar que él conocía bien. Manuel no podía creer lo que veía. Su fe en el padre Julián se hizo pedazos. Había querido confrontarlo, pero el padre Julián era un hombre poderoso. La familia Rivera era la más rica del pueblo. Manuel tenía una familia que alimentar. Su miedo a las represalias era más fuerte que su conciencia. Guardó silencio, y ese silencio lo atormentó durante 29 años, cada vez que pasaba por el campanario. Sentía una punzada en el corazón. El secreto se convirtió en una enfermedad, una úlcera que crecía en su alma. En el verano de 2022, Manuel fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Sabía que sus días estaban contados. El pensamiento de irse de este mundo con ese secreto lo consumía. No podía morir sin contar la verdad. Las familias de los jóvenes merecían saber lo que realmente había sucedido. Había escuchado a Tomás Herrera, el historiador, hablar sobre el proyecto de restauración de la iglesia. Le pareció una señal, una última oportunidad para hacer lo correcto. Manuel escribió una carta a Tomás. Una carta anónima al principio. Luego, cuando no obtuvo respuesta, dejó una nota en la puerta de su casa. En la nota, le daba las coordenadas exactas de donde estaba enterrada la maleta. Le decía que había llevado el secreto por casi 30 años y que no podía morir sin contarlo. Lo que estaba a punto de confesar no solo revelaría el paradero de los jóvenes, sino la maldad que se escondía bajo la fachada de la piedad. Manuel se encontró con Tomás, su rostro marcado por la culpa. Le contó todo lo que sabía. Le dijo que le habían amenazado, que le habían advertido de las consecuencias si hablaba. Pero ahora no importaba. Su vida se apagaba, y lo único que le quedaba era la verdad. La carta y el testimonio de Manuel eran el eslabón perdido en la cadena de un misterio que había durado casi 3 décadas. Esta nueva información era suficiente para hacer que las autoridades reabrieran la investigación. Manuel, el hombre del secreto, finalmente estaba a punto de liberar su alma, y en el proceso, liberar a todo un pueblo. El testimonio de Manuel, corroborado por el hallazgo de la maleta, desató una tormenta de actividad. La policía, ahora bajo un nuevo jefe, no podía ignorar la evidencia. La maleta, sellada y transportada con cuidado, fue llevada al laboratorio forense. El examen inicial de los restos reveló una verdad desgarradora. Los huesos eran de 6 individuos, y el análisis de ADN, utilizando muestras de saliva de la familia, lo confirmó. Eran los restos de los 6 jóvenes, los que habían desaparecido, los que habían sido olvidados por el tiempo. La noticia se extendió por el pueblo como un incendio forestal. La incredulidad se convirtió en una mezcla de furia y profunda tristeza. Manuel contó el resto de la historia. Su voz temblaba de arrepentimiento. Dijo que los jóvenes, asustados, habían intentado escapar del sótano. Pero el padre Julián no estaba allí para supervisar. Los hombres de la familia Rivera,
en un acto de desesperación por silenciarlos. Habían forzado a los jóvenes a permanecer en el sótano. Hubo un enfrentamiento, en el que la situación se fue de control. No fue un acto premeditado. Fue una lucha caótica, un desafortunado accidente. Los jóvenes se habían asfixiado en medio del forcejeo, al ser reducidos por la fuerza. El padre Julián regresó y se encontró con el desastre. Su primera reacción fue pánico. Su segunda, un plan para salvar la reputación de la iglesia y la de la influyente familia Rivera. El padre Julián, en lugar de llamar a la policía, decidió encubrirlo. Consiguió una maleta grande, la maleta que Manuel había visto. Metieron los restos de los jóvenes en ella. La cubrieron con tierra para que no pudieran ser reconocidos, y la enterraron en el lugar más seguro que se les ocurrió, el lugar que había estado bajo sus pies por tanto tiempo. El padre Julián falsificó registros de la iglesia, borró cualquier mención de la noche y amenazó a Manuel con exponer su propio secreto. Una antigua indiscreción que el padre Julián usó como palanca. La conspiración era simple, pero efectiva. La historia oficial fue la de una huida. Las familias sufrieron durante décadas, creyendo que sus hijos los habían abandonado. Los culpables vivieron sus vidas sin ser molestados. La maleta era un monumento a su crimen, una cápsula del tiempo que esperaba ser descubierta. El zapato deportivo que encontró Tomás, la zapatilla de Lucía, era un recordatorio de la inocencia perdida. Los otros objetos que acompañaban los restos, una medalla de la iglesia, una pequeña cruz de madera, un rosario, los objetos personales. Una evidencia silenciosa, que finalmente tenía voz. La verdad era más cruel que la incertidumbre. No era que los jóvenes se hubieran ido, sino que sus vidas habían sido arrebatadas, para proteger una conspiración de tráfico de antigüedades. Todo por proteger una fachada de piedad. La revelación tuvo un efecto sísmico en San Piedad. La familia Rivera, antes respetada, ahora era objeto de la ira y el desprecio de toda la comunidad. La policía arrestó a los dos hermanos Rivera, a pesar de su edad avanzada. El padre Julián había fallecido hacía algunos años, llevándose su secreto a la tumba. Pero su legado de traición ahora estaba expuesto. La iglesia de San Judas, antes un símbolo de fe, fue objeto de vandalismo. La comunidad se sintió traicionada por la institución en la que más confiaba. El dolor de las familias, que había estado dormido durante 29 años, resurgió con una fuerza devastadora. Ahora, no era solo la pérdida de sus hijos, era la certeza de que sus vidas habían sido tomadas de forma violenta, y que la verdad había sido escondida por los mismos que debían protegerlos. Se organizó una ceremonia de entierro para los 6 jóvenes. Se les dio la despedida que se les había negado. El pueblo entero asistió a la ceremonia. La plaza se llenó de personas con velas y flores. 6 ataúdes, pequeños y llenos de los restos de los jóvenes, fueron bajados a la tierra. Era un acto de duelo colectivo, de sanación para todo un pueblo. Manuel, ahora en su lecho de muerte, fue perdonado por las familias. Se le consideró un héroe por haber tenido el valor de hablar. Su confesión, su dolor, trajo la paz, la justicia. Aunque tardía, había llegado. La iglesia de San Judas fue cerrada indefinidamente. El obispo de la diócesis emitió una disculpa pública. Una disculpa que sonó vacía a los oídos de las familias. El caso se convirtió en un titular nacional. Y la historia de San Piedad se convirtió en una advertencia sobre el poder de los secretos y la corrupción institucional. La operación de tráfico de antigüedades de los Rivera fue desmantelada. Y sus cómplices, algunos de ellos miembros de la comunidad, fueron identificados y procesados. El misterio se resolvió, pero las heridas permanecieron abiertas. Los padres de los jóvenes ahora podían llorar con la certeza de lo que había sucedido, y podían enterrar a sus hijos, no solo en sus recuerdos, sino también en la tierra, después de la tormenta.
Una calma triste se instaló en San Piedad. La iglesia fue demolida. Sus ruinas se convirtieron en un jardín conmemorativo. 6 árboles fueron plantados en honor a los jóvenes, uno por cada uno. Con el tiempo, el pueblo comenzó a sanar, pero la cicatriz de esa noche oscura nunca se borró por completo. Los árboles crecieron fuertes, sus raíces se hundieron profundamente en la tierra, un símbolo de la resiliencia de la comunidad y de la memoria de los jóvenes. La historia de Elena, Mateo, Sofía, Carlos, Lucía y Javier se convirtió en una leyenda. Una leyenda no de fantasmas, sino de personas reales, de vidas truncadas. La verdad había emergido de la oscuridad. La justicia había llegado. La historia de San Piedad y la maleta encontrada sería recordada no solo como una tragedia, sino como un testimonio de que los secretos, por más que se entierren, siempre encuentran una forma de salir a la luz.